Bueno, buenos días. Bueno, ya me he presentado Domingo. Me llamo Ángel Fernández Moedano, vengo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo que primeramente quería decir es agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en estas segundas jornadas. Yo lo que voy a contar es un trabajo de investigación realizado en la sección de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Algunos de los autores están ahí, alguno de ellos está entre el público, Víctor Manuel Monsalvo y John Villamil, que han participado en el trabajo de forma muy activa, mucho más activa que yo. Y bueno, pues lo que queríamos contaros esta mañana es una investigación que realizamos sobre el control del ensuciamiento de membranas en reactores, en bioreactores, y utilizando absorbentes obtenidos a partir de biosólidos de depuradora. Bueno, como sabéis, los bioreactores de membrana pues se están imponiendo en estas últimas 2 décadas, tanto en el tratamiento de agua residual urbana como industrial. Tienen algunas ventajas, como poder trabajar con una alta concentración de fango, trabajar con una biomasa bastante especializada porque trabajan con tiempos de retención celular muy elevados, una baja producción de fangos, alta estabilidad del sistema y una muy buena calidad del efluente, ausente de sólidos en suspensión en el efluente. Algunas desventajas, pues principalmente los costes de operación. Supongo que habrán salido estos temas en la jornada de ayer ya. Y principalmente en el manejo de los reactores de membrana, pues el ensuciamiento de las membranas, que se produce y es un problema importante. Bueno, ¿qué factores afectan al ensuciamiento de membrana? Pues muchos. Se habla de los EPS, de los SMPs, cuestiones de operación de los reactores. Bueno, ahí están recogidos algunos de ellos, desde características de la alimentación, tiempos de retención hidráulico, pretratamientos de esa alimentación que introducimos al bioreactor, características de la biomasa, las características del flóculo, esos EPS y SMPs que se liberan y acaban obstruyendo las membranas. También las características del módulo de filtración que utilicemos y, por supuesto, la forma de operación. Hay algunas estrategias para controlar el ensuciamiento de las membranas, entre ellas, pues, cabe citar el utilizar el flujo crítico, trabajar siempre por debajo del flujo crítico, controlar el flujo crítico y trabajar en condiciones subcríticas, hacer intervalos de aeración-relajación para favorecer la ausencia de ensuciamiento, o retrolavados, o si ya fuera necesario, pues limpiezas químicas, igual que en cualquier otro tipo de membranas. Pero nosotros lo que queríamos exponeros hoy es la utilización de carbones activos como una forma de mejorar o de limitar, de reducir el ensuciamiento de las membranas, en lo que hemos llamado pues MBR-PAC, utilización de reactores de biomembrana con adición de carbono activo. Bueno, la utilización de carbono activo en reactores de membrana es conocida, se ha hecho, se ensayan a escala real. Tiene algunos problemas y los problemas principalmente son su elevado coste, el elevado coste del carbono activo, y tiene otras muchas ventajas, como es el control del ensuciamiento, la absorción de esos EPS y SMPs que se liberan y acaban obstruyendo las membranas, mejora la estructura de los agregados porque se pueden formar biofilm en el carbono activo y puede ayudar a tener una mayor estabilidad y una mayor eficacia en la eliminación de materia orgánica. Y algo importante también es, en el caso de trabajar con aguas industriales, la posibilidad de absorber compuestos tóxicos que, por tanto, pues mejoren el funcionamiento, la operación del reactor. Lo que proponemos es no utilizar carbones activos convencionales debido a su alto coste, y la propuesta es buscar algún absorbente alternativo que tenga alta disponibilidad, que sea económico, que pueda ser eficiente, pueda ser práctico para la absorción de compuestos
Y en ese sentido, pues en los últimos años han aparecido absorbentes, distintos absorbentes obtenidos a partir de distintos residuos. Pues utilizar residuos como materia prima para la obtención de absorbentes de bajo coste, ¿no? En el caso de nuestro trabajo, pues nosotros nos hemos fijado en los fangos activos. Los fangos activos son un problema, hay que gestionarlos, se están estudiando múltiples vías de gestión, de disposición, pero la realidad es que, bueno, pues principalmente son utilizados en remediación de suelos y ya porcentajes reducidos se dedican pues directamente a vertedero, se depositan en vertederos o se incineran, ¿no? Y el problema que tenemos en España es que, bueno, pues en los últimos años la estadística está en que tenemos aproximadamente 1.100.000 toneladas al año de lodo depuradora en base seca, y que es un problema gestionarlo. La propuesta es utilizar ese carbón activo que vamos a obtener a partir del lodo depuradora y emplearlo en un reactor MBR para el tratamiento de un agua industrial. Bueno, el departamento estamos desde hace años trabajando muy centrados en la depuración de agua residual industrial por distintos procedimientos, y en este caso lo que hicimos fue utilizar un agua cosmética con la que ya habíamos trabajado por distintas vías. Es el caso de Nivea aquí en Tres Cantos, y nos propuso en un momento determinado el que les ayudáramos, el que les asesoráramos para un problema que tenían de vertido. Empezamos a estudiar distintas posibilidades de sistemas biológicos. Inicialmente les asesoramos para montar un reactor secuencial discontinuo. Aumentos en la producción en la planta hizo que ese reactor se les quedara pequeño, y el paso siguiente fue montar un reactor de membranas. Y en la base a ese contacto con la empresa, ese contrato que teníamos, bueno, pues nos propusimos intentar mejorar ese reactor que ayudamos a implementar en la empresa, intentando mejorar el funcionamiento, la operación del reactor. Entonces, bueno, como objetivos, pues está el utilizar carbón activo obtenido a partir de biosólidos de depuradora para el tratamiento de un agua residual cosmética. ¿Qué es lo que estudiamos? Bueno, pues la capacidad de absorción de los agentes absorbentes que obtenemos y la caracterización de las capas de ensuciamiento que hacen que la membrana pues tenga periodos cortos de operación, ¿no? El agua residual que utilizamos, como os digo, es un agua residual cosmética. Principalmente se caracteriza por elevados niveles de DQO, de DQO total, de DQO soluble, que tras un proceso de coagulación, floculación de la empresa, pues lo deja en estos niveles, pero todavía insuficientes para verter al sistema integral de saneamiento. Y bueno, pues esta era un poco nuestro objetivo, tratar este agua. Los reactores con los que hemos operado son reactores de membrana de laboratorio de 15 litros con esa geometría trapezoidal, en las que tenemos una zona con un tabique deflector. La zona de membrana está aquí, sería una membrana interna, estaríamos operando con una membrana de microfiltración en esta zona, y esta sería la zona del reactor biológico. Bueno, ahí tenéis algunos de los parámetros de operación, y la membrana que utilizábamos era una membrana de placa plana, suministrada por Kubota, con un área de 0,1 metro cuadrado. Bien, ¿cómo procedíamos con la obtención de los sólidos? Bueno, pues esto viene de un trabajo más antiguo. Lo que hacíamos era obtener fango activo deshidratado. A partir de ese fango activo lo que hacíamos era secarlo. Bueno, primero concentrarlo mediante un sistema de filtración tangencial, primero lavarlo, luego secarlo. Posteriormente lo sometíamos a un cribado, y a una molienda y a un cribado, y a partir de ahí obteníamos un biosólido que era nuestro precursor, digamos, en un tamaño de partícula entre 0,1 y 0,25 milímetros. A estos biosólidos los sometíamos a pirólisis en atmósfera de nitrógeno con esta rampa de temperatura
a 750 grados durante media hora, y luego lo sometíamos a una activación con aire, también con una misma rampa, y a 400 grados durante 2 horas. Bueno, con ello obtuvimos un carbón activo que tenía un área de 330 metros cuadrados por gramo, y lo que hemos hecho en el estudio es compararlo con un carbón activo comercial, en este caso de Merck, que tienen aproximadamente pues en torno a los 900, 1000 metros cuadrados por gramo, dependiendo de la partida. Bien, entrando en algunos datos de cómo funciona el proceso, pues bien, el proceso en un reactor control en ausencia de carbón activo o con carbón activo comercial o con estos biosólidos, pues prácticamente opera de la misma forma. Es decir, buenas eficiencias de eliminación, es decir, el carbón activo en la eliminación de materia orgánica no hacía gran cosa, ya usáramos carbón activo comercial o biosólidos, eficiencias elevadas de eliminación, valores bajos de materia orgánica en el permeado, y también buenos rendimientos en eliminación de amonio, sólidos en suspensión y nitrógeno total. Para caracterizar el sistema, lo que hicimos fue trabajar con 3 reactores en paralelo, un reactor control y 2 reactores, uno en el que adicionábamos el carbón activo obtenido y otro con el carbón activo comercial. Lo que hicimos para ver el ensuciamiento, para estudiar el ensuciamiento, fue utilizar un método, que es el método de flujo crítico desarrollado por Leclerc en 2003, y consiste, os lo explico brevemente, en ir elevando el flujo en periodos cortos de tiempo, 20 minutos, y subiéndolo, pues en este caso lo subíamos de 2 en 2 LMH en cada 20 minutos. El flujo crítico, digamos, lo establecíamos con un valor de un aumento de 0,6 kilopascales por hora, y eso es un poco el valor que nos fijaba ese flujo crítico. Bueno, pues los experimentos que realizamos, estos experimentos los realizábamos en discontinuo, pues lo que observamos es que el reactor sin carbón activo pues aumentaba la presión transmembrana después de una operación al aumentar este flujo de 2 en 2 unidades, mientras que los otros 2 reactores, los que operaban con carbón, pues no llegaban a ensuciarse. Es decir, bien, el carbón activo, tanto los biosólidos de depuradora carbonizados como el carbón activo comercial, pues funcionaban en este sentido de una forma bastante parecida. Bueno, establecimos el flujo crítico resultó alrededor de los 8 LMH, y entonces el paso siguiente, bueno, aquí os muestro simplemente las capas de ensuciamiento, son micrografías de cómo se van formando la capa de gel y la torta a lo largo del proceso. Lo que hicimos fue fijar un flujo crítico establecido en 8 mLh, lo que nos resultó del experimento, y lo que hicimos fue, para ese flujo crítico, volver a repetir nuestra operación con los 3 reactores, con el fango de los 3 reactores. En este caso nos llevamos una sorpresa, y es que trabajando ya en esas condiciones de flujo crítico, pues el reactor convencional vuelve a mostrar un ensuciamiento en muy poco tiempo de operación, pero el reactor que operaba con el carbón activo comercial, pues también observamos ese mismo problema. Entonces, aquí pues no entendíamos muy bien cuál podría ser la diferencia entre esa operación con un carbón activo y con otro, a qué podría deberse esa variabilidad, esa diferencia en el ensuciamiento de las membranas. Bien, lo siguiente que hicimos para intentar dilucidar esto es estudiar la absorción de ambos materiales, y lo que hicimos es estudiar la absorción de los SMPs, extrajimos SMPs y estudiamos cómo se absorbían tanto carbohidratos y proteínas en ambos materiales, ¿vale? En el carbón comercial y en el biosólido. Bueno, pues lo que vimos ahí es que no había diferencias entre ellos, no mostraban prácticamente diferencia. Luego esto nos ayudaba poco. Lo que sí nos sorprendió es que las capacidades de absorción de ambos carbones eran muy parecidas, y eso podría ser debido a que el carbón comercial es principalmente microporoso, mientras que el carbón que obteníamos a partir de los biosólidos
pues era un carbón principalmente mesoporoso. Y eso hacía, bueno, que no hubiera grandes diferencias entre ambos carbones. Tuvimos que dar un paso más, es decir, bueno, si, digamos, con un valor macro de proteínas, carbohidratos, no somos capaces de establecer diferencias entre esos carbones, pues lo que hicimos fue, posteriormente, analizar qué era lo que se había retenido en los carbones e intentar fraccionar en tamaño tanto carbohidratos y proteínas absorbidos en los carbones. Aquí es donde observamos cómo los carbones principalmente retenían carbohidratos y proteínas inferiores a 1 micra. No había grandes diferencias en el tema de carbohidratos entre ambos carbones. Prácticamente la absorción era muy parecida en cuanto a que retenían carbohidratos inferiores a 1 micra, pero sí que vimos importantes diferencias en cuanto a las proteínas. El carbono obtenido a partir de biosólidos era capaz de absorber una mayor cantidad de proteínas inferiores a 1 micra, es decir, las proteínas más pequeñas que probablemente sean la causa del ensuciamiento. Bien, para corroborar esto, lo que cogimos es, operando con los 3 reactores, analizamos el fouling producido en las membranas de cada uno de ellos. Y lo que volvimos a observar aquí es que efectivamente en las membranas estaban absorbidas principalmente carbohidratos menores que 1 micra. Los carbohidratos parece que no son el principal causante de los problemas, no es el determinante. Y sin embargo sí que estuvimos aquí como prácticamente no había, o era el porcentaje de partículas retenidas en las membranas, proteínas retenidas en las membranas menores de 1 micra, eran muy inferiores a las que existían tanto en el reactor convencional como en el reactor que operaba con el carbono activo. Bien, esa selectividad en cuanto a la absorción de estas proteínas, pues parece ser la clave de que el reactor que opera con estos biosólidos de depuradora tenga una mayor vida, la membrana tenga una mayor vida, necesite aplicar cada más tiempo pues algún tratamiento para su limpieza. Bueno, y los resultados pues prácticamente los he ido comentando. Con esto pues acabo la presentación. Gracias.